en la ciudad más linda del sur de Chile. El Conquistador de Valdivia, 95.7. El Conquistador FM presenta Actualidad y Tendencias. La Universidad San Sebastián sede Valdivia te invita a analizar los temas de la semana que realmente importan, con una mirada integral y diversa. Actualidad y Tendencias con Universidad San Sebastián, una gran universidad. Muy bien, estamos nuevamente en nuestro programa Actualidad y Tendencias de la Universidad San Sebastián por el 95.7, Radio El Conquistador de Valdivia. Hoy día miércoles 2 de noviembre, como ha avanzado el año, ya estamos cerca de la Navidad, parece. Impresionante, ¿cierto? Estoy como siempre muy bien acompañada de mis dos colegas, la profesora Lorena Líbal, directora de Pedagogía de la Universidad San Sebastián y también directora de la carrera de Historia y Geografía, y don Francisco Mena, director de la carrera de Ingeniería Comercial de nuestra sede también. Muy buenos días. Buenos días, Rosana, y a quienes nos escuchan. Después de fin de semana largo. Y también a quienes no nos escuchan, porque quizás pronto nos escucharán. Sí, claro. Pues después de tantos días sin verlos, lo había echado menos. Hemos estado recibiendo Actualidad y Tendencias, uss@gmail.com, para todas sus sugerencias. Hemos estado mirando lo que hay varios programas que han sido bastante comentados allí, ¿cierto? Algunos de hay varios deditos hacia arriba. Exactamente. Poquitos hacia abajo, carita feliz, carita triste, todo eso. Estrellitas y todas esas cosas que nos han enviado nuestro atento auditorio. Sí. ¿Y cuál es el correo entonces? Actualidad y Tendencias, uss@gmail.com. Ahí estamos recibiendo todos sus comentarios. Está con problemas de atención, porque lo acaba de decir, pero sí. Bueno, es que después del fin de semana largo yo soy un convencido que soy un hiperactivo pasivo. Sí, de todas maneras. Estoy tranquilito, pero estoy pendiente de todo. Ajá. Y entonces me desconcentro. Claro, con mucha facilidad. Sí. A propósito de eso, hoy día tenemos una tremenda invitada, justamente eso de concentrarse o no concentrarse, claro. De tener ciertas habilidades y aunque técnicas. Ella es tan buena moza que se desconcentran siempre cuando la ven, ¿cierto? Si usted lo dice, Francisco, claro. Cuidado, don Francisco, que la señora Mónica lo está escuchando. Sí. No, es su primera auditora. Así es. Pero este fin de semana largo se volvió a dar la tradición de siempre, ¿no es cierto?, de visitar a las personas en el cementerio, en fin. Una tradición que se celebra en muchos países de diferentes formas. En México las familias van a comer, van a cenar. Sí, por supuesto. Están allá acompañando a su... Tienen otra visión ellos de la muerte. Así es. Sí, tienen una visión bastante más amable, digamos, que es un paso como cualquier otro en la vida, digamos, de crecer, desarrollarse. Es como menos es menos dramático. Sí. Pero siempre uno ve esa gran afluencia de público a los por supuesto. Y haber tenido un fin de semana largo también ayuda mucho a eso, poder trasladarse a otros lados y poder visitar a los que ya... personas que no pueden viajar usualmente, este fin de semana lo posibilitó. Los santos inocentes. Sí, el Día de los Santos Inocentes. El Día de los Difuntos y el Día de los Santos Inocentes. Sí, así es. Así que después de este fin de semana largo, o de este puente, como dicen algunos, pero seguir con los puentes y la muerte. Dejamos en un tintero en algún momento, profesora Rosana, usted que sabe más que nosotros en estos temas, lo del premio Nobel de un cantautor, de un músico norteamericano, Bob Dylan. ¿No? Así es. Qué extraño para mucha gente. Para mucha gente, sí, hubo mucha controversia, hubo memes, de todo, la verdad. Sí. Mucha controversia, muchos programas se hicieron a través por este premio Nobel que muchas personas piensan fue muy mal dado, porque tenemos un concepto medio elitista muchas veces en las artes. Entonces el que recibe el premio Nobel de Literatura tiene que ser un escritor, y ojalá un escritor reconocido, ¿cierto? O poeta. O, claro, un escritor de cualquiera de los géneros literarios, claro. Sí. Pero no es la primera vez que una persona ajena a la literatura específicamente recibe un premio Nobel. Antes hubo algún momento algún historiador, en otro momento hubo periodistas que se destacaron, pero no necesariamente por género de ficción, sino que también esta mezcla, en el fondo, que se hace de lo real, lo ficticio, ¿cierto? Entonces, se premia una carrera, una trayectoria. Estamos en un momento también de que los límites de cada una de los conocimientos de la ciencia, la verdad que se están
diseminando un poco. Entonces, bueno, ahí hay yo creo que corresponde a esta cosa media muy postmoderna, digamos. Por ejemplo, decían que a José Luis Guerra, el músico, sí, le podrían dar el premio Nobel de Química porque por la llovía café. No, café en el campo. O café en el campo. Claro. Entonces, sí, claro. trataban de reírse un poco de eso, pero desde la explicación es como compleja. Desde tu perspectiva, como profesora de lenguaje, como parte de tu base profesional. Yo creo que eso, los deslindes ahora están muy claros, digamos, no hay una limitación específica, hay un elemento poético cuando hay ser un cantautor, digamos, cuando yo enseño poesía muchas veces tomo las canciones que a mis estudiantes les gustan, no reggaetones, no esa música que tiene poca letra, sino que letra con contenido. Y bastante grosería por lo demás. Claro. No sé. Pero de aquí a 50 años más podría considerarse que el reggaetón es el... Mira, bueno. Sí, así, en el fondo... 50 años más yo no voy a estar así que bueno. Bueno, mismo lo que ven ahí. Y bueno, Bob Dylan también había escrito y se dedicaba a escribir el género de las crónicas. Entonces, muy poco conocido en nuestro país, muy poco conocido tal vez por estos lados del mundo, pero él también se ha dedicado a las crónicas y se ha dedicado como escritor en el fondo. Habilidades de escritor tiene él, solamente que lo acompaña con música. Yo creo que ahí está. Claro, lo que pasa es que uno dice de repente hay tantos escritores que no han accedido al premio y que de otra forma uno podría decir que tienen quizás más mérito. Claro, siempre hay alguien que tiene más, uno piensa que hay alguien que tiene más mérito, pero uno... Y también hay que pensar que ese premio, digamos, lo otorga un jurado. Y tiene que ver con los elementos que ese jurado estima conveniente para entregar el premio. El premio Nobel, ¿qué tan, en el fondo, vinculado con el mundo político está? Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que a un presidente de Estados Unidos se le da el premio Nobel por una intención de paz. Y así comienza, en el fondo, a cuestionarse. Cuando uno ve premios Nobel de paz, están vinculados también con líderes de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces uno dice... pero finalmente era su función hacer eso. Es decir, lo que hizo el presidente Wilson era su función como líder. Entonces, ¿cuál es el mérito tan grande? Sí, siempre se ha cuestionado a la academia de que a veces lo hacen como políticamente correcto. Lo políticamente correcto. Yo he escuchado comentarios y he leído cosas atroces, como por ejemplo que Chile no podría tener un tercer premio Nobel de literatura porque no puede ser que un país, ¿no es cierto?, sudamericano tenga esa acumulación de premios Nobel por un tema políticamente correcto uno de la podría academia, decir Estados Unidos, la potencia que significa y cómo no tiene más premios Nobel, entonces démosle otro premio Nobel. Uno podría pensarlo. Pero también he escuchado a mucha gente que se dedica a este tema de mirar los premios Nobel, ¿sí?, y cómo se reparte inclusive entre las razas del mundo, y dicen que el próximo premio Nobel de literatura debería ser una persona de raza negra o una persona asiática, porque el cuoteo, digamos, entonces hay muchas opiniones al respecto de este tema. Sobre eso. Y si es lamentable. Es lamentable, bueno, claro. Siempre ha sido polémico, especialmente los premios Nobel de literatura. Porque son más subjetivos, claro. Que han desechado, han renunciado como Sartre, ¿cierto? Que él rechazó el premio Nobel, y ahí las malas lenguas dicen que lo rechazó porque le dio tanta rabia que a Albert Camus se lo habían dado antes. Una cosa así, ¿te fijas? Bueno, entonces... el actual premio Nobel de literatura no se contactó nunca con la academia. Claro, lo que pasa es que la academia estuvo más de 5 días en todas las posibilidades que tenía para contactarse con él y él no se acercó, no contestó, no. Entonces, eso, no se dio por enterado oficialmente, digamos, desde la academia que había obtenido el premio Nobel de literatura. A veces siento que se está dando mucha polémica por algo tan importante del premio Nobel. Debería buscarse más tranquilidad en eso. No sé, yo siento que si a alguien lo postulan, porque son organizaciones, ¿no es cierto?, que postulan. No es que uno levante el dedo y diga yo quiero postular. Claro, démelo a mí, por favor. ¿Nicanor Parra no lo postuló en su momento? Lo han postulado. ¿No postuló a Bob Dylan? No sé. No sé, entre lo que uno escucha... Sí, puede ser. ¿A qué me refiero? Como digo, te he escuchado tanto y en algún momento se me cruzaron los cables. Que cuando se postula, se le debería preguntar a la persona, ¿usted quiere ser postulado? Claro, y si usted gana el premio Nobel, va a ir y lo va a recibir con todos los honores que significa. Porque de repente se dan como ese gustito de rechazarlo, de ignorarlo,
entonces como diciendo, miren, a mí no me preguntaron, no sé. Es que también tiene que ver con cuál es mi orientación, cuál es mi perspectiva en relación a la vida y al mundo, porque puede que yo tenga un rechazo absoluto por el premio Nobel, Sí, o por el Entonces no lo origen, postulen. por el país que lo tiene. Es decir, yo podría ser, por ejemplo, antimonárquica y por Sí, tanto yo claro. me niego absolutamente Sí. porque Viene de una monarquía. viene de una monarquía. Claro, Entonces, claro, yo creo que eso es un punto tremendamente relevante, que aquellos que son postulados tendrían que tener una carta de La regla- aceptación. claro, Yo la acepto regla ser del juego, postulado. si no- Vamos a proponer estas ¿No es mejoras cierto? para la Sí, entrega del premio vamos a Nobel. escribir, alguna vez nos escucharán. Para eso estamos, así que... Sí. Bueno, vamos a tener que ir a nuestro primer corte y luego Lorena nos va a presentar a nuestra invitada Sí, de claro. hoy, con la que vamos a tratar un tema bien interesante y Todos compete nuestros temas al son área de interesantes. educación, al Todos área de nuestros nuestra temas. universidad, pero también al área de dar oportunidades a todos los jóvenes para poder ingresar entonces a la educación superior y mantenerse, que es una de las cosas que también vamos a tocar, el tema de la retención, el tema de cómo les afecta muchas veces no tener ciertas habilidades para los estudios, ciertas ¿Con herramientas, qué competencias digamos, y que- llegan al primer año de universidad? eso es muy llamativo y Sí. muy interesante. Así que en el próximo bloque vamos a conversar acerca de este tema. Así será. En El Conquistador FM estamos presentando Actualidad y Tendencias, analizando los temas de la semana que realmente importan. Escribe tus inquietudes de los temas que estamos analizando al email actualidadytendenciasuss@gmail.com. Universidad San Sebastián, una gran universidad. Hemos vuelto de nuestra primera pausa y la verdad que se me ha encomendado presentar a Ingrid Bayer. Ella es educadora de párvulos, magíster en educación inicial y candidata a doctora en educación, y desde el punto de vista profesional ejerce como directora del Instituto CREAR, que es el Centro de Apoyo al Rendimiento Académico del Estudiante. Buenos días, Ingrid. Hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, Muy ya bien. Muchas fuiste gracias a por ustedes venir. por invitarme. testigo de nuestra primera parte del programa, en Muchas el cual preguntas. estuvimos tratando un tema que quizás no es lo tuyo, en el sentido de que efectivamente el premio Nobel es un tema de opinión pública en este momento, pero que sí lo podemos vincular en la medida que tú trabajas con los estudiantes de los primeros años y absorbiendo, mejor dicho, abordando una problemática que es la que se enfrenta en todas las universidades el día de hoy. Así Y que son es. las habilidades con las cuales los estudiantes llegan a enfrentar los primeros 2 años, sobre todo de la vida universitaria. Exactamente, mira, desde hace un tiempo a la fecha ya desde lo que es el Ministerio de Educación se ha estado promoviendo lo que es la beca de nivelación académica, que desde ahí ya nace el apoyo al estudiante con dificultades o más que dificultades con ciertas falencias al entrar a la universidad. Porque se ha estudiado de que en el último tiempo, en la última década, los estudiantes que provienen de sectores más vulnerables están teniendo acceso a la universidad. Muchos de ellos son del 50% de primera generación en su familia que va a la universidad. Por lo tanto, hay toda una carga, verdad, histórica que viene socioculturalmente y que de alguna manera las instituciones debemos hacernos cargo. ¿En qué sentido? En acoger a este estudiante con todas sus características como él llega a la universidad y tomar esto para poder trabajarlo en las distintas dimensiones de la persona. Ese es un gran desafío, ¿eh? Lo conversábamos en algún momento, que existe esa brecha que es cultural, sociocultural, como bien dices tú. En muchas casas muchas veces no se incentiva el tema de la lectura, del estudio, del valor del estudio. A veces lo incentivan por el lado de movilidad social. Es decir, estudie porque entonces usted va a ser profesional y usted va a tener otro ingreso social, va a tener acceso a otro nivel social, digamos las cosas como son. Pero esos niños que vienen con tanta ilusión se chocan con una pared inmensa porque vienen con una brecha de falta de competencias para los aprendizajes, ¿no es cierto? Y ahí es donde el Instituto CREAR está haciendo una labor fantástica, y por eso te hemos invitado, porque sabemos del trabajo que ustedes hacen con tanta dedicación. Entonces la pregunta es, Pensé que me iba a ¿solamente nivelar? No, no es solamente nivelar. O sea, nosotros tomamos a los estudiantes desde que ellos ingresan, considerando las características que ellos traen, ¿verdad? Y que muchos de ellos vienen de familias que no han tenido un bagaje cultural, que no han tenido orientación respecto a su vocación, a qué estudiar, sino que más bien están puestas las expectativas de ellos en sus hijos, como primero que acceden a la universidad, ¿verdad? Como para poder, como dices tú, tener una forma de
tener un cambio socialmente. Ahora, para ellos y para su eso familia. se hace a partir de un diagnóstico, no es decir, no es como que Hay una dice, encuesta. No es yo aleatorio. creo que, sino que evidentemente se trabaja en base a la evidencia y por lo tanto el trabajo de un año es distinto al del otro año. Hay un instrumento. Porque vas trabajando en base a un Exactamente, instrumento. se hace una caracterización inicial, o sea, nosotros aplicamos un instrumento que nos permite saber variables de tipo cognitivo de los estudiantes en áreas básicas que ellos deben traer desde la matemática a la habilidad de lenguaje básica, manejo vocabulario y cosas que deberían ellos traer trabajadas desde el colegio y que muchas veces no están. Ahora, yo quiero hacer aquí sí un complemento, que a veces efectivamente nosotros decimos, en el colegio esto no se trabajó, etcétera, pero también tiene que ver con las formas de comunicación actual. Es decir, Sí. en la medida que yo trabajo con los, no sé, pues el chateo, etcétera, abrevio palabras, utilizo letras que no corresponden, entonces también eso va generando más un delicado. daño, Totalmente. Más delicado, también en el exactamente. uso de nuestro lenguaje. Es decir, nosotros, y ahí Rosana nos puede decir, de todas las palabras que están en el diccionario de la Real Academia Española, ¿cuántas usamos, Rosana? Un hablante de un bagaje importante serán 2.500 palabras, pero de un bagaje muy importante, 1.700 aproximadamente un adulto bien educado, digamos, no más que eso. Totalmente. Al respecto de eso, bueno, yo creo que el trabajo que hacen en el CREAR es súper importante al respecto del área de lenguaje, yo lo valoro mucho, porque una de las áreas fuertes justamente es la escritura académica. Claro. Exactamente. Es decir, está bien que tú en el chat, en el WhatsApp, tú hables como quieras, con los modismos y los monitos y todo lo que tú quieras, pero cuando uno ingresa a la universidad, a la educación superior, hay que adecuarse Pero, a lo ¿sabe? que nos exige. Es muy delicado, mira, el- un dato, y ese tiene mundo, mucha digamos. razón lo que dice la profesora, un dato. Nosotros nos comunicamos con 28 símbolos, ¿no es cierto? Normalmente en Sí. Occidente son 28 símbolos, Así es. ¿no es cierto? A, B, C y las combinaciones, ahí están los 28 símbolos. En Japón son 15.000 caracteres. Y en China 20.000. Entonces, ¿cómo nosotros que trabajamos con 28 símbolos después pedimos, ¿no es cierto?, pensamiento abstracto superior? Entonces, es preocupante el tema. ¿Cómo nosotros le pedimos a alumnos nuestros que tengan un pensamiento crítico superior si simplemente están cortando palabras, están usando menos símbolos? Entonces es un asunto inmensamente delicado. Y es una responsabilidad absolutamente compartida, porque no solamente nosotros como docentes debemos revertir esa situación, sino que también desde la escuela, desde la enseñanza preescolar, inclusive debemos partir con una enseñanza del lenguaje como es correcta de hacer. Y están esos otros espacios informales que los pueden ocupar, pero Y tiene tenemos que ver, que... perdón, que también cuando uno es mamá de un pequeño, al pequeño hay que decirle Exactamente. el río es. No, en el fondo no lo voy a imitar, pero cómo tendemos nosotros efectivamente a cortar palabras, a usar conceptos que no corresponden y por lo tanto viene esta falta de vocabulario desde... Las onomatopeyas y todas esas cosas que se usan, sonidos de los animales y cosas que en vez de decir las palabras por su nombre, claro. Entonces aquí justamente nosotros vemos todas estas falencias de los estudiantes diagnosticados, ¿verdad?, a través del ICAI, en una de las áreas, porque en realidad son 3 aspectos grandes que se evalúan, que es la parte del contexto social de ellos, la parte de habilidades cognitivas y también lo que tiene que ver con la estrategia de estudio, que es algo que no se trabaja también de manera profunda en el colegio. Entonces ellos tienen mucha dificultad, por ejemplo, para resaltar ideas principales. No saben de un texto cuál es la idea, desde el título hacia los subtítulos y cuál es de cada uno de los párrafos la idea. No les cuesta mucho. Entonces hay que partir con ellos en un trabajo que es de cero prácticamente. Mira, nosotros en ingeniería comercial lo hemos visto, especialmente, no es porque sea una ingeniería que esté llena de matemáticas, hay conceptos matemáticos, pero cuando se llega a las matemáticas, que es una de las áreas, es impresionante la falencia que traen los alumnos. Entonces el trabajo de ustedes ahí es muy importante, pero esa es la parte como de nivelación, ¿no es cierto? La parte pero inicial. Pero yo tengo entendido que el acompañamiento de ustedes también es psicoeducativo, es decir, no es solamente... Exactamente, ¿no es cierto? esa iba a la otra parte Sí. como la respuesta, un poco lo que tú consultabas. Efectivamente, la primera parte es de diagnóstico y de hacer consciente al estudiante de cuál es su situación. ¿Ya? Y eso, ¿cómo lo trabajamos? Con las APS, que son atenciones psicoeducativas individuales con ellos, donde de alguna forma hay un espacio de 1 hora por cada uno de los estudiantes que asisten, donde se les de alguna manera muestra cuál ha sido su reporte en cuanto al manejo de su estrategia personalizado. Entonces, cómo él se concentra, cómo administra el tiempo, que es una variable sumamente mal manejada. Los estudiantes no saben administrar sus tiempos, o sea, no distribuyen entre todas las asignaturas, se distraen con facilidad. O sea, hay muchas cosas del medio del contexto que le están ahí afectando. estamos justamente en nuestro sistema educativo
educativo, porque si yo recibo estudiantes que han estado 12 años en un sistema donde están 10 horas en un lugar en el cual dicen haga A, haga B y haga C, Exacto. evidentemente que la autonomía o el desbande que se ve produce afectado. cuando tengo solamente 5 asignaturas y tengo por lo tanto 20 horas de clases, que es la nada misma con lo que yo estoy acostumbrado en el colegio. Entonces, claro, ahí hay un tema de cómo se pasa de un ¿Y cómo modelo a esto otro. es voluntario? ¿Hay mucha deserción en esto? Que los alumnos al principio llegan A ver, es esta que ayuda y después se empiezan Lo que pasa es que el a programa no es voluntario, es obligatorio. Desde el comienzo, sí, bien, ellos tienen que tomar la nivelación porque va asociado a su asignatura disciplinar de acuerdo. en la carrera a la cual correspondan. Y después el acompañamiento continuo, que son las tutorías, donde se hace este trabajo con grupos pequeños y tutores que son estudiantes, pero que van más avanzados en sus carreras, en estas disciplinas de química, cálculo, biología y lectura y escritura académica, van haciendo un trabajo personalizado con ellos, con apoyo de guías, de material didáctico, de video. Y profesionales. Claro, Sí, o están por serlo. Entonces, pero no tienen una ventaja de ser profesores, porque Exacto. la idea es disminuir ese distanciamiento que a veces se produce entre el estudiante y el Claro, profesor, ese que lo ve como escalón. una figura muy clara. Entonces, este es un par, digamos. Entonces, se trabaja en un sistema mucho más de confianza, acercamiento, y donde van muchos de ellos rompiendo temores. En una clase de pronto no han sido capaces de preguntarle al profesor algo porque les da miedo, la vergüenza, etcétera. Sin embargo, en este espacio se genera eso. Entonces, eso va acompañando el trabajo y se ha ido viendo los impactos que hemos ido teniendo durante el trabajo que llevamos hasta el momento de los resultados. Esa es la pregunta que yo te voy a hacer de vuelta de nuestra pausa, porque justamente es interesante ver cómo estos centros, estos institutos, ¿cierto?, que tratan de ayudar a los estudiantes, pero es importante ver el logro de verdad, el impacto que han logrado, digamos, y la réplica de estas cosas buenas, de estas buenas prácticas en el fondo, que ayudan a nuestros estudiantes. Ujú. En el Conquistador FM estamos presentando Actualidad y Tendencias, analizando los temas de la semana que realmente importan. Escribe tus inquietudes de los temas que estamos analizando al email actualidad-y-tendencias@gmail.com. Universidad San Sebastián, una gran universidad. Profesora Ingrid, ahora mis colegas me dieron la misión de iniciar este tercer bloque. Pero Muy bien. diga, hemos vuelto. Muy no, bien, no. don Francisco. Yo me sentí así como Bueno, por aquí está. Estábamos en el Hablando break y de repente- distracción. Le voy a colocar al profesor distraído, ¿eh? Lo voy a mandar al crear. Hemos vuelto. Lo recibiremos, no se preocupe. Pero nuestros auditores saben que hemos vuelto. Hemos vuelto. Tenemos Bueno, otro no, compromiso, se quiere ir rápido, no sé, ¿no? La pregunta tenía que ver con esto que quedó dando vuelta, que es como un acompañamiento más integral. Entonces, cuando se habla de psicoeducativo, eso quiere decir que hay profesionales que se preocupan de la parte emocional del alumno o es de la parte cognitiva solamente. A ver, exactamente lo que hacemos el equipo CREAR es apoyar al estudiante en lo que tiene que ver con la parte de aprendizaje, psicológico y aprendizaje, pero asociado siempre a eso, al resultado en su aprendizaje, a las técnicas de estudio que él está utilizando para mejorar su rendimiento, al contexto que él está manejando en su casa o donde esté estudiando, Eso, ayudarle a eso en ese iba. tipo de cosas. Porque ahí, profesora, usted dijo el contexto Texto. o el contexto, como dicen a veces en otros países, el contexto, ¿no es cierto?, de la casa. Es decir, efectivamente lo ambiental afecta a un joven. ¿no es Afecta cierto? mucho, de hecho, mira, de las personas que han ido a las atenciones, muchos expresan no tener espacios para estudiar en su casa. O sea, muchos esperan a las 10 de la noche que se acueste el abuelito, que la mamá termine en la teleserie, que el hermano chico esté durmiendo para poder recién a esa hora empezar a estudiar. Ahora, yo tengo entendido que la Universidad San Sebastián abrió un espacio Sí, en las noches. en las noches. Sí, para que en la los biblioteca. estudiantes vayan Sí, sí. a estudiar en los cubículos que hay ahí, yo encontré genial. Pero eso también uno le va dando a ellos los lineamientos, y esa es la idea de este acompañamiento, decirle, mira, está en tu casa, pero si en tu casa no puede, aquí hay ventanas entre medio de tu asignatura y tú puedes aprovechar esto en la biblioteca, Exacto. toma este espacio educativo, no lo ocupes a lo mejor no media hora en el casino, con 10, 15 minutos y los otros 15 ocupan los estudios, entonces uno los va como orientando en ese sentido, porque no administran bien sus ¿Y tiempos cómo ni han ocupan estado los espacios. resultados? Porque ustedes tienen cifras. La verdad es que ¿no es estamos cierto? bien contentos, o sea, en las asignaturas que son las que están intervenidas, por de alguna forma decirlo, ha habido hasta un 12% de ascenso en la aprobación de las asignaturas. Estamos hablando cálculo, estamos hablando química, biología, lectura y escritura académica.
Entonces estamos bien contentos. Están subiendo más de 1 punto desde lo que es el pre, por ejemplo, pre-test que ellos aplican en el comienzo de año, al post-test y luego a la prueba solemne. Sí, y eso impacta en el promedio. Cuando decíamos un punto, un alumno que no sé, está en un 3 y ahora está en un 4. Exactamente, y la asistencia a las tutorías, que influye demasiado. El estudiante que va de 4 a 6 tutorías puede llegar a tener de un 3-4 a un 4-4, y el que va a las 12 o 10 puede llegar a un 4-7 o más. Fantástico. De hecho, eso es el resultado que hemos obtenido acá en Valdivia. Igual cuando nosotros estudiamos en la universidad, ¿se acuerdan? Oh. Yo me acuerdo que cuando entré a ingeniería éramos 80 y después me encontré en el segundo semestre y éramos como 15. Bueno, y nadie se hacía problema sí, claro. de que había reprobado como el 80%, en la práctica 75% el lema que imperaba era sí. lo que natura non da, Salamanca non presta, Ah, ¿no sí, es cierto? pues. Ese lema es el que impera. Pero hoy día estamos en una sociedad de la inclusión y por tanto, como lo conversamos en un programa pasado, la inclusión no solamente está pensada para cierto grupo de la población, sino que la inclusión significa que nos hacemos cargos de todos nosotros, es decir, de una forma todos tenemos que ser capaces de. Y eso es lo yo que creo que es el avance que se ha tenido en la ciencia, ¿no es cierto?, de la conducta, porque yo, no sé, en mi época no habían psicopedagogos, psicólogos, con suerte quizás había en Valdivia 1 o 2, Pero ¿no es cierto? ¿de qué tiempo estamos Pero hablando? Estoy hablando de la década, ¿no? Por favor, estoy hablando de la década del 70. Un par de años atrás. La década del 70, sí, clarito. Bueno, 80 ya, la década del 80. En la década del 80 yo creo que aquí en Valdivia con suerte habían 2 o 3 psicólogos. O sea, de verdad. Psicopedagogos yo creo que quizás no había ninguno. No existía ¿No es cierto? No existía. esa carrera. Es que ¿no? psicopedagogía como tal es una no sé si existía especialidad la dentro de lo que es la fonoaudiología. pedagogía en educación En diferencial. el 80, no sé si existía como profesión la fonoaudiología. Yo creo que No sí. sé, quizás. Es que quizás estaba más asociado a las ciencias médicas, quizás por el lado de la otorrino. Pero como tú Sí. bien dices, Francisco, la gracia es que todos estos elementos ahora están tributando Sí, para la son educación, tremendas. están tributando Que para claro, sí. efectivamente. A eso voy yo, si le hago una crítica. Perdón, ahora estoy entendiendo Sí. tu lógica, Sí, Francisco. sí. Efectivamente, como profesiones sí, pero Exacto. cómo esas profesiones se vinculan Sí, con están lo que es el tributando. quehacer pedagógico, Exacto. efectivamente hoy día la vinculación está clara. Sí. Es decir, hoy día se sabe que un diagnóstico precoz en el área auditiva soluciona Por supuesto. 20.000 problemas. Sí, claro. Lo que es la kinesiología también, el tema de las posturas, etcétera. Desde kinesiología se hacen también preventivos en los establecimientos, porque evidentemente hay situaciones que se pueden solucionar en o a la temprana Oye, edad. el tema del Entonces, bullying era tremendo, yo me acuerdo en mi época, vuelvo a repetir, en la década del 80. Pero el está con bullying- añoranza. Porque solo lo que está diciendo es que están apareciendo, da la sensación que están apareciendo jóvenes menos dañados. Yo me acuerdo que haciendo memoria, bueno, yo estudié en un colegio de varones, entonces ahí era la ley del más fuerte, entonces, pero el bullying que recibían algunos alumnos del colegio, yo creo que los marcaron para siempre. Para Ingrid, siempre, ¿sabes que me gustaría hacerte una delito esa pregunta? cuestión, Nos va a volver al terreno respecto de los Dime. estudiantes que atiende el CREAR, que les presta su servicio. Sí. ¿En qué porcentaje dirías tú que puede haber tal vez no un buen uso del tiempo, como tú dices, que yo creo que muchos de nuestros estudiantes tienen esto de no usar bien el tiempo, de no haber tenido hábitos de estudio, frente a algunos que tienen dificultades reales? Tú dices que, ¿quién crees tú que es el grupo más importante? Es que ambos son importantes, o sea, hay alrededor de un 50% que utiliza mal el tiempo, por ejemplo, y eso le va a afectar en todo, le va a afectar en su concentración, le va a afectar a la vez en su estrategia de resaltar ideas principales dentro de un texto, de poder hacer un resumen, de poder expresarse correctamente, entonces van ligadas, es difícil poder decir que están separadas. Por lo menos lo que tiene que ver con lo que tú me estás mencionando, con la atención, la concentración, la administración del tiempo. Y el rendimiento va o sea, sabemos, y por lo que se ha estudiado en CREAR y los estudios, mediciones que se han hecho, es que estas variables son dignas de intervenir, por eso que las trabajamos. Claro. No tanto así, a corto plazo, las habilidades de pensamiento matemático o de lenguaje, que son un poquitito más a largo plazo, y mucho más lejos está lo que tiene que ver con el contexto sociocultural, que simplemente son variables que ahí no podemos tomar nosotros. Claro, pero sí darle todos los andamios a los estudiantes para que efectivamente el proceso sea exitoso, disminuir la deserción, la sensación del fracaso y también el
de alguna manera hacerles ver que la autoestima está por medio y que pueden llegar a cumplir su meta final. Es una cadena finalmente, Sí. es una cadena, claro. Entonces, si todas estas cosas desde la educación inicial las tuviésemos tan presentes, Ahí sí que no ya. estaríamos evitando quizás muchas cosas que llegan a radicar al nivel universitario, pero abordarlas quizás en forma oportuna, en Claro. cada uno de los niveles educativos, con trabajo colaborativo entre los docentes, con comunicación con los padres y con todo lo que implica, ¿no es cierto?, las redes que tiene que estar asociadas al estudiante, tendríamos excelentes resultados. Bueno, yo creo que tenemos. hacia allá va la cosa, o de otra forma esa es la corriente que se está imponiendo y que se debe imponer en el ya inmediato plazo, es decir, ya estamos con la ley. No, excelente Esa es la idea. trabajo que están haciendo. De alguna manera es de inclusión. Sí, claro, o sea, de dar inclusión. respuesta efectivamente a que todos los estudiantes que se matriculan en nuestra universidad tengan realidad Saben que posible tienen y esa una oportunidad. oportunidad real, digamos, Si no de van a quedar tirados en un aula y ahí tú te las arreglas. Exactamente. de Sean cual sea sus ingresar a una condiciones. carrera y terminar, tener todas las posibilidades y las ayudas suficientes para terminar una carrera. Muchas veces no son problemas cognitivos serios, sino que el mal uso del tiempo, los malos hábitos, hacen que en el fondo no tengamos los espacios suficientes para estudiar, ni para preocuparnos, ni para ocuparnos lo que de verdad se necesita. Y el Cuando tú hacerlos hablabas- conscientes a ellos Cuando tú también. hablabas de lectura, cuando yo le digo a mis estudiantes que para comprender recién un texto yo tengo que haberlo leído 3 veces, se desmayan. Exactamente. Porque ellos, para Exactamente. ellos estudiar es haberlo leído una vez. Claro. Mm. Y Entonces, rápido así. Recién a la tercera puedes resaltar una idea principal y a la Exactamente. cuarta hacer un mapa conceptual. Claro. Así es que Bueno, puedes explicado. lograrlo. Y ahí también pasa el tema de cuál es la lógica en la cual están trabajando nuestros estudiantes previo a llegar a la universidad, ¿no? Que tiene que ver con el computador, el buscador uso de que las usan, la tecnologías, página que claro. usan, donde vienen destacadas las ideas, y por lo tanto no tengo que buscar, es decir, si yo quiero una palabra en un documento, coloco buscar y la encuentro, y la lectura, voy a por lo decir tanto, algo feo, una suerte de flojera mental. claro, No, pero claro, porque en la se supone que práctica está todo también hecho. obedece a eso, es decir, a la lógica de Sí. cuando Se yo elimina la creatividad. tengo cierta página que uno sabe que es tremendamente utilizada por los estudiantes y esa página tiene cierta lógica de organización, si yo al estudiante le cambio la lógica me decís que no me entiende porque yo soy desordenada para explicar. Y eso sucede. Entonces también nosotros nos enfrentamos a esa realidad que es la tecnología y cómo no somos capaces Nosotros teníamos de las actuar. enciclopedias, por lo menos puedo hablar por mí. No, si hable por Vale, usted sí. nomás porque Hace rato usted hace rato que está hablando solito. Mampato. No, pero lo yo, que yo aprendí Picarito, historia con monitor. Mampato. lo Yo que aprendí menciona historia con Lorena es muy Mampato. real, o sea, la tecnología es un elemento que puede ser un muy buen aliado o muy pésimo, mal enemigo. puede ser Entonces, claro, sí. claro, entonces yo creo que ahí está también el desafío para los docentes de hacer de estas herramientas un Porque hay aliado, mucho porque contenido pseudo, ¿no es cierto?, científico basura. Y el alumno entonces no sabe. pero por eso se es puede educar, editar, es claro. educar en la tecnología, que él la use, pero sabiendo seleccionar lo que efectivamente le Exactamente, sirve de lo sí. que no. El celular también, ¿por qué no lo integramos al aula? Ya buscamos en el dictato, porque esto vamos a trabajar ahora y no dejarlo como el que a cada rato saque el celular, el enemigo del aula, no. Tratar de integrarlo para que Una efectivamente práctica. sea una herramienta. Práctica innovativa. Es un gran Exacto. desafío para la Sí, claro, es educación un gran en todos desafío. los niveles en este minuto y haber tenido la posibilidad de conversar contigo hoy día, Ingrid, acerca de este tema y acerca del crear y acerca de esto, que es la real posibilidad de que nuestros estudiantes puedan no solamente ingresar a la universidad, sino que mantenerse, que es un gran desafío Lograr para el la universidad. objetivo de Así que te agradecemos mucho que Muchas hayas gracias. venido a visitarnos hoy día, a conversar con nosotros y mostrarnos en el fondo este tremendo instituto que es el CREAR y el tremendo aporte que hacen nuestros estudiantes. Muchas gracias a usted, Roxana y Lorena, por haberme invitado. La Él verdad, también te invitó. No, Sí, gracias. también, Francisco, No, por sí, supuesto. así. Francisco, Está mirando para un lado. se va a sentir. No, también, Francisco. Es que Con se mucho inhibió cariño, por lo que le dije Quiero ahorita contar al al auditorio que a estamos en una todos. mesa redonda. Claro. Muchas gracias. Está bien. Gracias, Ingrid. Así que esperamos encontrarnos el próximo miércoles entonces en un nuevo programa para, obviamente, tratar Muchas un tema novedades. tan importante y tan necesario como este que hemos tratado hoy día. Chao, chao. Nos escuchamos. Adiós. Adiós. El Conquistador FM presentó Actualidad y Tendencias con Universidad San Sebastián. Las consultas y dudas a los temas analizados en este programa se pueden canalizar directamente en nuestra sede o escríbenos al email actualidadytendenciasuss@gmail.com. Universidad San Sebastián, una gran universidad.
Los jueves de noviembre siguen siendo para ellas en Casino Dreams. Este jueves 3 de noviembre comenzamos a calentar las noches de primavera con eventos solo para ellas. Directamente del reality Volverías con tu ex a Casino Dreams, Luis Matiucci, para hacer vibrar a todas sus seguidoras. Recuerda, este jueves femeninos junto a Luis Matiucci, a contar de las 22 horas. Casino Dreams, donde todo es juego y diversión. Ya se encuentra en Valdivia el reconocido Centro Oftalmológico, Médico, Dental y Óptico Barría. Sí, con más de 18 años al servicio de la salud de las personas. Ya se encuentra en Valdivia, el centro médico reconocido en Santiago por ser el más económico de Chile, pero siempre con una atención profesional, personalizada, en una infraestructura completamente nueva y tecnología de punta. Centro Médico Barría, Toribio Medina 775, esquina 8 de octubre, sector regional. Teléfono 63 22 41 034. Centro Oftalmológico, Médico, Dental y Óptico Barría. Más información en cmbarría.cl. ¿Quieres ser un profesional integral y comprometido con la sociedad? Te invitamos a ser parte de la Universidad San Sebastián, acreditada por 5 años. Visita nuestra sede en Valdivia, General Lagos 1163, e infórmate sobre las carreras y becas para matrícula. Más información en uss.cl. Universidad San Sebastián, una gran universidad. Sexta Feria de la Construcción en Valdivia. Más grande, más innovaciones, más servicios, más oportunidades. Visítanos el 18, 19 y 20 de noviembre en Centro de Ferias Parque Zabal. Organiza Cámara Chilena de la Construcción Valdivia. Kekei Boutique, tienda de creaciones propias con hermosos diseños exclusivos, clásicos y modernos. Kekei Boutique, taller de confecciones a pedido y a su medida. Conozca nuestra sección de trajes de noche y de novias de primera selección para vestir elegante y distinguida. Kekei Boutique. Visita también nuestra sección de muebles de diseño. Chacabuco 485 Valdivia. Fono 9477 1828. Síguenos en Facebook como Kekei Boutique. Ecoturismo La Rueda del Chucao. El spa de la selva valdiviana. Relájese en tinajas con agua de nuestra vertiente a exquisitos 38 grados Celsius. Para cada ocasión, aromatizadas con hojas de laurel y otras especies del bosque. Alojamiento en cabañas y departamentos con vista panorámica al río Valdivia. La Rueda del Chucao. El spa de la selva valdiviana. Camino Niebla, kilómetro 10, a solo 15 minutos del centro de Valdivia. Reserva con anticipación en laruedadelchucao.cl o en el celular 944 44 744. La cocina peruana ya no es una moda, ha logrado imponerse en todo el mundo. Y en Valdivia, restaurante La Calesa le espera con lo mejor de la gastronomía de la costa, sierra y selva del Perú. La Calesa Restaurante, horario continuado, lunes a jueves de 12:30 a 23:30 horas, viernes y sábado de 12:30 a 24 horas y domingo de 13 a 17 horas. La Calesa Restaurante, grato ambiente climatizado. O'Higgins 160 a pasos del casino. Reservas al teléfono 222 54 67 o en www.lacalesa.cl. En el sur de Chile tendremos un gran día con una máxima entretención debido a mínimas de espera en entretenidas series y películas. Por la tarde asomarán nubes de mails llenos de fotos del fin de semana, los que se podrán descargar a máxima velocidad. Así se disfruta el mejor internet con la fibra óptica de Telefónica del Sur. Aprovecha al máximo las descargas sin límites y disfruta el mejor servicio. Ahora nuestros planes con Wi-Fi High Speed. Descubre la diferencia. Más información al 600-804-1000 en nuestras oficinas comerciales o en telsur.cl. Telefónica del Sur. Vivir en Valdivia es un privilegio, pero vivir en edificio Costanera Valdivia es irrepetible. En plena Costanera